Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa especial, y lo decimos especial o especialísimo, vamos a llamarlo así, porque tenemos un joven historiador que realmente nos ha sorprendido todo cuanto él sabe de la historia dominicana. Como sabemos que un porciento muy elevado de nuestro país ignora nuestra historia desde los inicios mismos de la República, hemos querido invitarlo a él para que nos narre aquellos acontecimientos. Por eso quisiéramos traer aquí algo que usamos en El Pueblo Cuestiona desde sus inicios, de pregunta a un amigo televidente. ¿Qué usted nos puede decir de Juan Pablo Duarte desde su nacimiento? Pregunta un amigo televidente. Juan Pablo Duarte Díaz nació el martes 26 de enero de 1813 en la hoy Plaza de la Hispanidad, antes de su traslado, 16 años después, a la casa donde hoy está el Instituto Duartiano. Sus padres fueron Juan José Duarte Rodríguez, comerciante nativo de Vejer de la Frontera, y Manuela Díaz Jiménez, nativa del Ceibo. Sus hermanos, Vicente Celestino, Rosa Protomártir, que es autora de los apuntes biográficos que se conocen de él, Filomena y Manuel Amara Los Duarte, que después de la deportación de la familia había perdido la razón. ¿Cuáles acontecimientos o en cuáles empresas embarcó Duarte para dar al traste con lo que fue la dominación haitiana? Pregunta un amigo televidente. En lo que se refiere a emprender obras, específicamente de liberación de nuestro país, subyugado por 22 años, él crea la Sociedad Secreta La Trinitaria, pero para ello tenía que hacer un viaje de estudios por los países del viejo continente, haciendo escala en los Estados Unidos. Sí, pero primero, ¿dónde fue bautizado? ¿Quiénes fueron sus padrinos? En fin, si usted sabe. Fue bautizado el jueves 4 de febrero de 1813 en la iglesia de Santa Bárbara por el presbítero José Ruiz Domínguez, y los padrinos fueron Luis Méndez y Vicenta de la Cueva. Este programa especial está dirigido a la juventud dominicana, a todo el pueblo dominicano, pero de manera especial a la juventud dominicana, que lamentablemente no todos los jóvenes pues les interesa la historia, les interesan muchas cosas, pero tal vez o sin tal vez la historia. Bueno, ya Duarte es bautizado. Realmente, ¿qué hace Duarte durante su niñez? Pregunta un amigo televidente. Durante su niñez, Duarte es apreciado por sus maestros y compañeros, quienes fueron ganándose su respaldo, su apoyo y su respeto, específicamente con el título de primer decurión, que en la época se le asignaba al estudiante más sobresaliente, no solamente por su conducta y por sus altas notas, sino por recibir en los planteles educativos las más altas distinciones. En lo referente a la independencia efímera y la ocupación haitiana, Duarte solamente tiene 8 al momento de ocurrir el primero de los hechos antes mencionados, y 9 recién cumplidos 2 semanas antes al momento de ocurrir el segundo de estos hechos. ¿Dónde fue bautizado Duarte? En la hoy Catedral Castrense, en ese entonces Iglesia Parroquial de Santa Bárbara. ¿Sabe la fecha? 4 de febrero de 1813. Pregunta un amigo televidente, ¿qué lleva a Duarte a formar la Sociedad Patriótica La Trinitaria? Pregunta un amigo televidente. Lo que lleva a Duarte a fundar la Sociedad Secreta, patriótica, pero de carácter secreto, La Trinitaria, fueron los movimientos políticos que se gestaron específicamente en España por la guerra carlista, y más bien por la lucha de los catalanes por conquistar sus fueros y libertades, puesto que en ese entonces la consigna de dicha guerra era Dios, patria, fueros y rey.
las cuales estas dos últimas palabras serían cambiadas por Duarte para integrar la palabra libertad, con la cual se incorpora a nuestro lema nacional, que fue en principio el de la Sociedad Patriótica de Carácter Secreto, que posteriormente, en un siglo de distancia, tendría su paralelismo con el movimiento 14 de junio. ¿Qué hacían, de qué vivían sus padres? Pregunta un amigo televidente. Su padre era comerciante. Él tenía un almacén de artículos ferreteros y de marina en la Atarazana, en la cual se vendían muchos artículos y de los cuales parte de ese patrimonio fueron aportados mediante la carta que Duarte envía a su familia el 4 de febrero de 1844 para aportar bienes y recursos para la proclamación de la independencia. En cuanto a la formación de líderes, o más bien de seguidores del ideario duartiano, específicamente de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, él no necesitaban un maestro, él mismo era el maestro, puesto que de estudiante sobresaliente pasa a ser el maestro de aquellos jóvenes, de los cuales reunió en torno a su figura el liderazgo político de la juventud dominicana de entonces para formar la Sociedad Secreta de la Trinitaria. ¿Qué día se forma y dónde? Pregunta un amigo televidente. Lunes 16 de julio de 1838, en la casa número 255 de la calle Arzobispo Adolfo Alejandro Noel y Bobadilla, que era la residencia de María Josefa Antonia Pérez de la Paz y Valerio, doña Chepita, frente a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, por ser ese día dedicado a esta advocación mariana. ¿Madre de quién era ella? De Jesús. En este caso, Chepita, madre de Juan Isidro Pérez de la Paz, uno de los 9 miembros fundadores de la Trinitaria en calidad de anfitrión. Es cierto que Duarte y los trinitarios cogieron ese día porque ese día era del Carmen y a las 10 de la mañana aproximadamente, 11 de la mañana, sí. Era la misa y había muchas gentes, y él lo que hizo fue aprovechar eso para que las personas, los demás compañeros, pudieran entrar sin levantar sospecha. Pregunta un amigo televidente. Más bien la procesión. La procesión de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que fue aprovechada estratégicamente por Duarte para evitar sospechas de parte de los ocupantes, sin que diera lugar a posibles delaciones. Ok, ya formada la Trinitaria, ¿cuáles fueron las actividades a que se dedicó la Trinitaria? Pregunta un amigo televidente. Las actividades de la Trinitaria eran propiamente secretas, clandestinas, más bien. Pues dicho término, mucha gente, en muchos, lo van a relacionar con el movimiento 14 de junio, pero en el caso de la Trinitaria, tenía dos organizaciones de carácter público, pero con el mismo fin que la Trinitaria en secreto. Estas fueron la dramática y la filantrópica. ¿Qué hicieron esas dos entidades creadas por Duarte? Pregunta un amigo televidente. Estas dos sociedades tenían carácter público. La primera, o más bien que debió ser la segunda, la filantrópica, es propiamente, como la palabra dice, filantropía, sí. Pero no en el sentido de actos caritativos, sino más bien de amor al ser humano, sin importar doctrina, sin importar raza, sin importar credo, del amor al ser humano en general, tal como precisamente desde hace 54 años ha venido este espacio, durante 54 años, que también es lo que ha realizado la sociedad, la filantrópica, es decir, actos no actos caritativos, sino
de amor al ser humano sin discusión y sin condición. Sin esperar recompensa. Exacto. Bueno, ya formada Trinitaria, ya... ¿cuáles fueron? En el caso de la dramática, que se nos olvidó citar, se dedicaba a actividades teatrales, puesto que la primera de las obras representadas por la dramática fue Roma Libre, de Vittorio Alfieri, que habla de la caída de la dinastía de los Tarquinio en Roma. O sea, el fin de la Roma monárquica a través del levantamiento encabezado por Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino. Es como si se hablara de aquella familia funesta de nuestra historia, de la cual no vamos a mencionar y que todo el pueblo sabe cuál es. La segunda de las obras de la dramática fue La viuda de Padilla, que habla de María de Pacheco, viuda de Juan Padilla, que murió, que fue el último jefe comunero en España durante la época de Carlos V. Y la última, Un día en Cádiz, un día del año 23 en Cádiz, que fue una obra basada en la resistencia de los españoles tras la caída de la dinastía Bonaparte. Okay. En el caso específico de la Trinitaria, de todas esas cosas, ¿cuál fue el rol protagónico de Sánchez y de Mella? Pregunta un amigo televidente. En el caso de Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, sus papeles quedaron en segundo plano sin opacar al de los 9 trinitarios originales. En el caso de Sánchez, más sosegado, más letrado y más cauteloso por su profesión de abogado, fue lo que le permitió posteriormente ser el líder interino del movimiento trinitario a raíz de la salida de Duarte, puesto que para hacerlo él tenía que recurrir a la estratagema de hacerse el muerto en plena ocupación, o más bien en los días de la redada a la que fue objeto Duarte. Y en el caso de Mella, fue de temperamento impulsivo, pero lleno de vocación para ser militar. Y para completar, ambos días de sus natalicios son el 25 de febrero, Día de la Fuerza Armada, por su natalicio en 1816, de Ramón Matías Mella, y el de Francisco Rosario Sánchez, el 9 de marzo de 1817, como Día del Ministerio Público por su profesión de abogado. ¿Por qué Duarte no estaba el 27 de febrero en el altar de la patria? Pregunta un amigo televidente. Fue objeto de una redada que el nuevo presidente haitiano, general Charles Rivière Herard Ainé, organizó en contra de los trinitarios. Para ello, se impuso un fuerte cerco a la casa de Duarte. ¿En la Tarazana? No, en la Isabela Católica. Okay. Donde hoy es el Instituto Duartiano, que fue a donde se mudaron en 1829, hasta su posterior exilio en 1845. Pero 2 años antes 45. Sí. Es decir, el exilio de la familia Duarte. Okay. En el caso de la redada a la que fue objeto Duarte, afortunadamente el comandante Hipólito Franquil es quien le salva la vida a Duarte. ¿Es cierto que tuvo que ver un haitiano con salvar la vida a Duarte? Pregunta un amigo televidente. Sí, fue el comandante Hipólito Franquil quien le salvó la vida a Duarte. Irónicamente, aunque los haitianos sintieran desprecio por los dominicanos, Franquil tuvo la extrañeza frente a todos de salvarle la vida a un dominicano, como fue el caso de Duarte.
debido a que un delator, un soplón, que es como genéricamente se le conoce a los calieses, tuvo que ser silenciado por previa orden de Franquil. En el caso, bueno, que ya Duarte está en el exilio, no puede venir, por eso temía por su vida. Temía por su vida. A cambio... ¿Cuántos fueron los que participaron de los miembros de la Trinitaria en el grito de independencia el 27 de febrero de 1844? Pregunta un amigo televidente. A excepción de Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez de la Paz, estuvieron Juan Nepomuceno Ravelo, Felipe Benicio Alfao Durán, Alfao y Bustamante, hágase la aclaración, Benito González, Félix María Ruiz del Rosario, Jacinto de la Concha, José María Serra y su hermano menor Fernando Serra de Castro, los dos. Y eran eso. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con este importantísimo programa histórico dedicado a todo el pueblo dominicano, pero de manera especial a la juventud, ya que nosotros sabemos que hay un porciento muy elevado de la juventud dominicana que no le interesa la historia. Y los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Por eso hemos querido traer a este joven, que para nosotros casi es un genio a nivel de historia. Por eso quisiéramos que el pueblo dominicano viera esto como una preocupación nuestra de llevar todos estos datos históricos que nos está dando este invitado el día de hoy. Pausamos. Continuamos, amigos, con este su programa histórico, Pueblo Cuestiona, en el día de hoy, con la presencia de un dominicano para nosotros excepcional. Por muchísimas razones decimos excepcional. Quisiéramos que usted nos hablara ahora, ya formada la Trinitaria, ya se produce la noche del 27 de febrero, el trabucazo de Mella, en fin. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Pregunta un amigo televidente. Desde ahí en adelante, los acontecimientos posteriores al 27 de febrero se desarrollaron en un transcurso de 17 años, que es el periodo de la Primera República, empezando con las batallas del 19 de marzo en Azua y el sábado 30, martes 19 en Azua y sábado 30 en Santiago, en el mismo mes de marzo. Desde ahí en adelante transcurren 12 años de largas batallas, la cual culminan en Sabana Larga. Desde ahí, o más bien políticamente hablando, se divide la lucha entre liberales y conservadores en el ámbito regional, puesto que los liberales han asumido el Cibao como la región de cabecera y los conservadores al sur y al este, pero también por sus posiciones socioeconómicas que llevaron a diversas pugnas entre sus líderes políticos. Tal es el caso de Santana, que aunque no era nativo del Ceibo, pero sí se sentó sus reales en el Ceibo. Él nació en Hincha, él. Exacto. Junto con su hermano, mellizo él. Sí, Ramón Santana. Puesto que ambos sentaron sus reales en el Ceibo, tuvo pugnas con el sector del sur que fue representado por Buenaventura Báez. Ambos eran adversarios en la política dentro de lo que es la línea conservadora, al igual que Tomás Bobadilla, debido a la actitud recalcitrante e impulsiva y revanchista, más bien enconada con profunda severidad por parte de Santana en contra de Báez y de Bobadilla, pero todos ellos enemigos de Duarte. En lo que concierne a diversos gobiernos, solamente 2 personas ocuparon sin ninguna nombradía con los anteriores. Ellos fueron Manuel José Jiménez González, general Manuel de Regla Mota Álvarez. Y solo uno pudo declinar
el cargo. Fue Santiago Espaillat Velilla. Bien, esa lucha carnizada que se produjo después de lo que pasó el 27 de febrero, ¿quiénes la capitalizaron? ¿Quiénes quisieron capitalizarla? ¿Y cuál fue el resultado final? Pregunta un amigo televidente. Estas luchas entre ambos sectores, o más bien entre ambas ideologías, fue lo que provocó que en 1857 se estallara la Revolución Cibaeña en 1857, el día 7 de julio, que produjo la Constitución de Moca. Sin embargo, no detuvo las pugnas entre Santana y Báez. Esto trajo como consecuencia que al cabo de 4 años se consumara la anexión el lunes 18 de marzo de 1861, cuando al lado de la bandera dominicana se enarbolaba la del soberbio León de Castilla, o sea, la de España, como bien afirma Emilio Proudhon en el himno nacional. ¿Cuántas batallas tuvimos que librar ya los dominicanos? Fuimos proclamados el 27 de febrero de 1844 en el altar de la patria. ¿Cuántas batallas tuvimos que librar los ya dominicanos para mantener la independencia nacional? Antes de la de Azua, estuvo la de Fuente de Rodeo, Cabeza de las Marías y las Cicoteas y el Paso del Jura, y posterior a la de Santiago, ya esto es en el 44, con el Memiso, Puerto Tortuguero y Cachimán. En el 45, Sabana de Estrelleta y Beler. En el 49, El Número, Las Carreras. En el 51, en Postres Río. En 1855, en el mismo día fueron San Tomé y Cambronal. Y en 1856, Sabana Larga y Jacua. Pero las dos batallas de que más se mencionan son la de Azua, Martes 19 de marzo. 19 de marzo y la del 30 de marzo en Santiago. Que fue sábado. ¿Era sábado? Sí. Sábado 30 de marzo del 44. Perfecto. Bueno, ya el país, las primeras elecciones libres que se producen en República Dominicana. Perdón. La Constitución de la República, ¿cuándo es proclamada? Miércoles 6 de noviembre de 1844. ¿Dónde? San Cristóbal. ¿Usted recuerda alguno de los constituyentes? El padre Andrés Rosón, el padre Ayala de San Cristóbal, en calidad de anfitrión, el propio Bonaventura Báez, mucho antes de ser presidente, Manuel María Valencia, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente, también Julián Aponte. Entre ellos habían presbíteros, habían sacerdotes, habían políticos, algunos de buenas intenciones, otras no tanto. ¿Estaba Bobadilla? No. Buenaventura Báez sí, pero Bobadilla no. Primer presidente que tuvimos los dominicanos. Constitucionalmente fue Santana, por un periodo de 8 años, por ser la primera reforma a la Constitución de la República mediante el artículo 210. Ahora bien, antes que Santana, que lo fue constitucionalmente por medio de la fuerza, estaban 2 juntas gubernativas presididas por Francisco Rosario Sánchez, más la de Tomás Bobadilla. Que fue la que se quedó. Sí. La primera de Francisco Rosario Sánchez, bajo el mando de Francisco Rosario Sánchez, fue por 48 horas, o menos de 72. Para volver para retornar el domingo 9 de junio. Pero hasta esa fecha y desde el viernes 1 de marzo,
Bobadilla es quien asume la presidencia de la Junta Central Gubernativa. Y del 12 de julio del 44 en adelante, Santana es quien asume el cargo. Primero como presidente de la Junta Central Gubernativa y finalmente con la proclamación de la promulgación de la Constitución en San Cristóbal, fue el primer presidente constitucional del país. Después de los acontecimientos del 27 de febrero, ¿cuándo regresa al país Duarte? Pregunta un amigo televidente. Viernes 15 de marzo del 44. Una goleta vino. Sí, en la goleta Leonor. Leonor. ¿Qué se dijo cuando él llegó? El general Duarte ha llegado. ¿Quién dijo, oh padre de la patria? Fue el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Tomás Deportes e Infante. Fue quien dijo, oh padre de la patria. Sí, salve, oh padre de la patria. ¿Qué día fue? Viernes 15 de marzo de 1844. Sí, que a partir de ahí Duarte era prácticamente el líder, exacto, aunque ya había ciertas divisiones. Ya con se rumoró que él podía ser el presidente de la República, cosa que él descartó. Porque para elegir un presidente se necesitaba aprobar una constitución y convocar a elecciones. Claro. Sin embargo, lo que vino posteriormente con Santana malogró todas esas ideas que tuvo Duarte respecto a la forma organizativa de gobierno del país. Y la Constitución se proclama el 6 de noviembre. Exacto, miércoles 6 de noviembre. San Cristóbal. Exacto. Sin embargo, a la semana siguiente Santana tuvo que juramentarse debido a la imposición de un artículo sumamente importante que es el penúltimo de los 211. Dicho artículo, o sea, el famoso artículo 210, establecía que mientras durara la guerra con Haití y no esté firmada la paz, el presidente de la República, en este caso Pedro Santana, podía emitir todos los decretos sin estar sujeto, es decir, eximiendo de responsabilidades posteriores y consecuentes. Es decir, sin estar sujeto a responsabilidades. El decreto. El primer decreto de pena de muerte fue el sábado 18 de enero del 45. Un mes y 10 días antes del fusilamiento, el primero en nuestra historia, que fue contra María Trinidad Sánchez, en el cementerio municipal de Santo Domingo, situado en la avenida Independencia. Okay. Sánchez, por ejemplo, ¿qué nos puede decir de Sánchez? Dice un amigo televidente. Francisco Rosario Sánchez fue, de los tres, el que se dedicó a la carrera de abogado, no sin antes pasar por el oficio de peinetero, de conchas. ¿De qué? Peinetero de conchas, como artesano. ¿Era abogado? Sí, eso fue posteriormente, puesto que uno de sus maestros lo fue el profesor Nicolás Lugo Yepes, que fue abuelo de uno de sus seguidores, el doctor Isidro Américo Lugo Herrera. Sánchez le tocó presidir el país primero en la Junta Gubernativa Provisional y después, desde la madrugada del miércoles 28, prácticamente la última media hora del martes 27, hasta el viernes 1 de marzo, cuando fue sustituido por Bobadilla, y desde el 9 de junio, domingo 9 de junio, hasta el viernes 12 de julio, al ser sustituido por Santana. Bueno, el fusilado, pero quisiéramos primero que usted nos dijera. No, más bien como presidente de la Junta. Presidente de la Junta. Pues su fusilamiento, como es sabido por todos, fue el jueves 4 de julio de 1861 en el actual cementerio municipal de San Juan de la Maguana. Pero él dijo algo antes que lo fusilaran. Que digan a los dominicanos que voy a morir por la patria y para la patria, y a mi familia que no quiero vengar mi muerte. Pero dijo, entro por aquí porque no puedo hacerlo por otra parte.
Y aquello... Eso fue en el manifiesto del 20 de enero de 1861. Pero no la frase que previamente hemos citado, que fue la que pronunció antes de ser fusilado, no sin antes recibir la extrema unción del padre Narciso Barrientos y ser cubierto por la enseña tricolor en manos de un joven de nombre Avelino Orozco. Bueno, ¿cuántos murieron con Sánchez? ¿Cuántos fueron fusilados? Porque él dijo, él se echó la culpa él solo. Sí. Que él era el responsable, que los otros no tenían ningún tipo de... Fueron 20. Entre ellos estaban los poetas Benigno del Castillo y Félix Mota Veloz. Félix Mota Veloz. Sí. También estaba Juan Erazo, Rudecindo de León, y hasta hubo un soplón. Que fue fusilado también. Ajá, junto con Sánchez. Respondía al nombre de Pascual Romualdo Montero. El Sur. Exacto. También estuvo... Lo que sí es cierto es que Francisco Rosario Sánchez, antes de ser fusilado, fue citado a un consejo de guerra, donde expresó otra frase que debe ser recordada, la cual dice: para enarbolar el pabellón dominicano, para enarbolar la bandera dominicana, fue necesario derramar la sangre de los Sánchez, y para arriarlo se necesita también la sangre de los Sánchez, en alusión no solamente a su futuro fusilamiento, sino al de su tía María Trinidad Sánchez, que, como hemos señalado, fue fusilada ahí en el cementerio de Independencia. Exacto. Viernes 28 de febrero del 45. Pero en el caso de Sánchez fue jueves 4 de julio del 61 en el de San Juan de la Maguana. Sí. Él quiso defender a sus compañeros y se hizo responsable de todo. Sí. Pero ¿cuántos lo fusilaron a todos? Sí, fueron 20. 20. Con Sánchez. Ajá. Él dijo una frase antes de ser fusilado. Sí. Él dijo: digan a los dominicanos que muero por la patria y para la patria, y a mi familia que no quiero vengar mi muerte. Bueno, dejamos ahí a Sánchez y nos vamos con Mella. ¿Quién fue Ramón Matías Mella? Pregunta un amigo televidente después de la pausa. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de un joven que realmente para nosotros es algo increíble, como un hombre tan joven puede retener todos estos datos históricos. Está dando una cátedra de lo que es la historia de República Dominicana. Tenemos aquí Narraciones Históricas Dominicanas. Este es el libro del Pueblo Cuestiona. Todo lo que está aquí pasó por El Pueblo Cuestiona. Narraciones Históricas Dominicanas. El Pueblo Cuestiona. Ya próximamente estará en circulación, pero más abundante que lo que tengo aquí, que material. En el caso específico de Mella, digo, ¿qué usted tiene de Mella? Pregunta un amigo televidente. Ramón Matías Mella, como se sabe, nació el domingo 25 de febrero del 1816. Sus padres fueron Antonio Mella Álvarez y Francisca Castillo Álvarez. Al momento de ocurrir la ocupación haitiana, o más bien de iniciada, faltaban días para cumplir sus 6 años. Pero 6 años. Sí. Al momento de ocurrir la independencia, él había cumplido 48 horas antes sus 28 años, puesto que él fallece 20 años después, el 4 de junio de 1864, es decir, antes de proclamar, 48 horas antes de proclamar el trabucazo, el 27 de febrero. Al momento de ocurrir las batallas, él, Ramón Matías Mella, era el comandante del departamento norte, más bien el departamento de Cibao con asiento en Santiago. Y
el miércoles 27 de marzo, él tuvo que dirigirse con José Desiderio Valverde y Pedro Ramón de Mena hacia San José de las Matas en búsqueda de refuerzos. Y la ciudad estuvo acéfala de defensa por la ausencia de Mella. Y esto motivó a que en su lugar asistiera el general José María Invert. Sin embargo, es de Mella precisamente la fuente de la manzana de la discordia que generaría esta pugna entre liberales y conservadores, cuando proclamó a Duarte presidente de la República sin que se llegara a elecciones. Que Duarte no quiso. Exacto, no lo aceptó. Y luego lo mandaron como diplomático a Duarte. Más bien, sí, a Duarte, pero eso es en la Restauración. En el caso de Mella, él tuvo que negociar la anexión a España, la anexión o el reconocimiento por parte de España a la República Dominicana como país independiente. Y es a través de las gestiones que hizo Mella en Madrid que surge la famosa, más bien la presencia de un cónsul general español que respondía al nombre de Antonio María Segovia e Izquierdo. Segovia e Izquierdo. Sí, famoso por la matrícula con de salvoconducto, asilo político y doble nacionalidad que llevó a su apellido. De todos los padres de la patria, Mella fue el estratega. Nació para ser militar, con temperamento impulsivo típico de un estratega que ha sabido defender el país con dignidad y valor. El hombre del trabucazo, el 27 de febrero, en la Puerta de la Misericordia. Correcto. Y de ahí marcharon al altar de la patria. Ajá, a los 28 años tenía Ramón Matías Mella al momento de proclamar el trabucazo. 48 horas después. Pues a él, como a Sánchez y a otros, Santana los envió hacia Nueva York y de allí seguirían hacia Dublín, donde fueron hospedados. Después del decreto del 22 de agosto del 44, en el que Santana declaró traidores e infieles a la patria a sus fundadores. Una ironía histórica de parte de un déspota como Santana en declarar traidores a sus fundadores. A los que crearon la República. Exacto. Y en el caso de Mella, su fallecimiento se produce 10 días antes del de Santana, puesto que Mella fallece el sábado 4 de junio de 1864 y Santana muere 10 días después, martes 14. Es cierto que Duarte se entera de la gravedad de Mella y va a verlo. Correcto. A su gran amigo. Sí. Después de haber sido recibido en Montecristi por el general Benito Monción, que en ese entonces era el comandante de armas en Montecristi. Porque Duarte estaba en el exilio. Correcto. Regresó el 25 de marzo del 64, 1864. Y fue recibido no solamente por Monción, sino que el presidente Espaillat le remitió una carta a Duarte, el entonces presidente, o más bien vicepresidente interino, ante la grave enfermedad de Mella, augurándole un feliz regreso, o más bien un feliz recibimiento de parte del gobierno provisorio encabezado por José Antonio Salcedo, en la persona del vicepresidente Espaillat, que posteriormente sería presidente al momento del fallecimiento de Duarte. Sin embargo, la situación de Mella al momento de ser visto por Duarte era sumamente dramática. Estaba grave. Sí. Grave de muerte prácticamente.
Sí, a los 48 años. Murió en Santiago. Correcto. En el caso específico de los demás trinitarios, ya será en una segunda oportunidad que vamos a presentarlo a usted de aquí. Porque realmente el interés nuestro del pueblo cuestiona es contribuir en algo a la historia dominicana. Porque sabemos que hay un porciento muy elevado de la población dominicana que no conoce su historia. Lo lamentable es que los estudiantes, en su mayoría, no conocen la historia de República Dominicana. Conocen algunos episodios de la historia de República Dominicana. De manera superficial. Superficial, pero no como la narra nuestro invitado especial del día de hoy, que se ha ocupado en prepararse a nivel histórico para justamente hacer lo que está haciendo, difundir sus conocimientos. Y ya quisiéramos nosotros que existieran muchos jóvenes como él. Si los hay, pudieran ponerse en contacto con nosotros. Vamos a dar el teléfono 809-756-9568 o en su defecto 537-1151. Cualquier joven que esté preparado desde el punto de vista histórico nos puede llamar, que con mucho gusto lo traemos al Pueblo Cuestiona para que se someta a las preguntas de los amigos televidentes. Por eso quisimos en el día de hoy traer a este joven que ha demostrado sus conocimientos históricos, tal vez o sin tal vez, 100 veces más que cualquier funcionario, que cualquier intelectual, que cualquier médico, cualquier abogado, cualquier profesor. Y esto hay que dárselo al pueblo, por lo que hemos dicho. Ya no se da la historia que nosotros conocimos, ya medalagadariamente se dan pedacitos, trocitos de historia, pero no la historia que nosotros conocimos, con la que él se educó históricamente, y por qué no, nuestros antepasados. Qué lástima y qué lástima que se haya estado sacando, sin darse cuenta el pueblo, la historia de la educación dominicana. Antes de despedirnos, don Ercilio, quisiera aportar que todas las calles de sectores como Villa Francisca llevaron el nombre de los demás integrantes de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, de los cuales vamos a explicar próximamente. Bueno. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona y la Historia. Hoy con la presencia de un joven que realmente es un joven muy especial, que realmente puede dar cátedras a los profesores de historia, dado su juventud y dado que es un hombre especial. Será pues, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes y busque una constitución, porque los pueblos que no conocen sus derechos a reclamar y deberes a cumplir es un pueblo perdido. Y es donde usted va a conocer cuáles son sus deberes a cumplir y sus derechos a reclamar. Por eso siempre tenemos una constitución en las manos e invitamos al pueblo a que tenga una constitución. Aquí están sus derechos y sus deberes, porque creemos que el Estado o los gobiernos solamente están obligados a darnos cosas. ¿Y cuáles son nuestros deberes a cumplir con el Estado? Solo aquí en la Constitución de la República usted puede conocerlo en beneficio suyo y de todo su entorno. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.